Muy bien, hermanos, voy a llamar lista, atento a su lista. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? Entonces vamos a continuar. Muy bien, el siguiente cuadro, vamos a ver los acontecimientos en cuanto al mensaje y ministerio de Jesús. Mensaje y ministerio de Jesús. Acontecimiento, Jesús purifica el templo. Lo encontramos en San Juan 3:2, del versículo 13 al 25. ¿Sí están ahí con su Biblia, hermanos? Muy bien. Siguiente. Nicodemo visita a Jesús de noche. Lo encontramos en Juan 3, del 1 al 21. Muy bien. Juan el Bautista dice más acerca de Jesús. Lo encontramos en Juan 3, 22 al 36. Herodes pone a Juan en prisión. ¿En qué evangelio lo encontramos? Lucas 3, 19 al 20. Muy bien. Jesús habla con una mujer en el pozo. ¿Dónde lo encontramos? En Juan 4, 1, 26. 1 al 26. Jesús habla de la cosecha espiritual. Juan 4, 27, 38. Muchos samaritanos creen en Jesús. Juan 4, de 39 a 42. Muy bien. Jesús predica en Galilea. Juan 4, 43, 45. Sinóptico. Muy bien. Mateo 4, 12 al 17. Marcos 1, 14 al 15. 14 al 15. Y Lucas 15 y Juan. Y también encontramos en el Evangelio de Juan, ¿no? 4, 43 al 45. Sí. Jesús sana al hijo de un funcionario del gobierno. Solo en Juan. Juan 4. En Juan. 46, Jesús es rechazado en Nazaret. Lucas 4, 16. En Lucas solamente. Propio de Lucas. 4 pescadores siguen a Jesús. Mateo 4, 18, 22. Marcos 1, 16, 20. Mateo y Marcos. Muy bien. Jesús enseña con gran autoridad. Marcos 1, del 21 al 28 y Lucas 4, 31. Muy bien, vamos al siguiente cuadro. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos más. Sinóptico, ¿no? Lo encontramos en los 3 evangelios, un hecho que se repite en los 3 evangelios. Mateo 8, 14 al 17, Marcos 1, 29 al 34 y Lucas 4, 38 al 41. Muy bien. Jesús predica por todo Galilea, también es sinóptico, ¿no? 4, 23 al 25, 1, 35 al 39 y 4, 42 al 44. Jesús proporciona una pesca milagrosa. ¿Dónde lo encontramos? Lucas 5, 1 al 11. Muy bien. Jesús sana a un hombre con lepra. Sinóptico. Sinóptico. 8 del 1 al 4, 1, 40 al 45 y 5 del 12 al 16. 12 al 16. Jesús sana a un hombre paralítico. También sinóptico. También, ¿no? Lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marco y lo encontramos en Lucas 5, 17 al 26. Jesús come con pecadores en la casa de Mateo. También sinóptico. Mateo 9, del 9 al 13, Marcos de 2, 13 al 17 y Lucas 5, del 27 al 32. Los líderes religiosos preguntan a Jesús acerca del ayuno. También sinóptico. También lo encontramos en los 3 evangelios, 9, 14, 17, Marcos 2, 18, 22 y Lucas 5, 33 al 39. Jesús sana a un paralítico cerca de un estanque. Juan 5, 1 al 15.
Juan 5, Jesús afirma ser el Hijo de Dios. También en Juan nomás. Solamente en el Evangelio de Juan. Jesús apoya sus afirmaciones. También en Juan 5, 31 a 47. Los discípulos recogen trigo en sábado. Sinóptico. Sinóptico. Lo encontramos en los 3 evangelios, ¿no? Jesús sana la mano de un hombre en el sábado. También sinóptico. También lo encontramos en los 3 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas. Las muchedumbres siguen a Jesús. En 2 evangelios nomás. Mateo y Marcos, ¿no? Mateo 12, el 15 al 21 y Marcos 3, del 7 al 12. Jesús elige a sus 12 discípulos. Marcos 13, del 13 al 19 y Lucas 6, del 12 al 16. Muy bien. Jesús da las bienaventuranzas. Solo en los 2 libros evangélicos de Mateo, de 5 del 1 al 12, y Lucas, de 6 del 17 al 26. Muy bien. Siguiente cuadro. Jesús enseña sobre la sal y la luz. Mateo 5, 13 al 16. Únicamente lo encontramos en Mateo. Jesús enseña sobre la ley. Mateo 5, 17 al 20. Muy bien. Jesús enseña acerca del odio. También en Mateo 5, 21, 26. Jesús enseña del adulterio. También Mateo 5, 27 al 30. Jesús enseña acerca del divorcio. Mateo 5, 31, 32. Jesús enseña sobre el juramento. Mateo 5, 33, 37. Jesús enseña sobre la venganza. Mateo 5, 38 al 42. Jesús enseña sobre amar al enemigo. Mateo 5, del 43 al 48. Jesús enseña acerca de dar al necesitado. 6, del 1 al 4. Jesús enseña sobre la oración. Mateo, Capítulo 6, del 5 al 15. Jesús enseña sobre el ayuno. Mateo 6, del 16 al 18. Jesús enseña acerca del dinero. Mateo 6, del 19 al 24. Jesús enseña acerca de la preocupación. Mateo 6, del 25 al 34. Muy bien. Avancemos al siguiente cuadro. Jesús enseña acerca de las críticas. Mateo 7, encontramos 1 en Mateo 6, y Marcos 6, 37 al 42. Jesús enseña acerca de pedir, buscar y llamar. Mateo 7, del 7 al 12. Alexis. Jesús enseña acerca del camino al cielo. Mateo 7, Mateo del 13 al 14. Del 13 al 14. Jesús enseña del fruto en la vida de las personas. Mateo 7, de 15 al 20 y Lucas 6, del 43 al 45. Jesús enseña acerca de construir sobre fundamento sólido. Mateo 7, del 21 al 29 y Lucas 6, del 46 al 49. Un oficial romano demuestra tener fe. Mateo 8, del 5 al 13 y Lucas 7, del 1 al 10. Jesús resucita al hijo de una viuda. Lucas solamente 7, lo encontramos en Lucas. En Lucas. 7 del 11 al 17. Jesús aclara la duda de Juan. Mateo 11 del 1 al 19 y Lucas 7 del 18 al 35. Jesús promete descanso para el alma.
Mateo 11 del 20 al 30. Bien. Una pecadora unge los pies de Jesús. Solo en Lucas 7:36. Solo en Lucas, ¿no? Mujeres acompañan a Jesús y a sus discípulos. También solo en Lucas. Lucas 8, 1 al 3. Muy bien. Líderes religiosos acusan a Jesús de tener el poder de Satanás. Mateo y en Marcos. Mateo y Marcos, ¿no? 12, 22 al 37 y Marcos 3, 20 al 30. Muy bien. Líderes religiosos piden a Jesús un milagro. Mateo 12 del 22 al 37 y Marcos 3 del 20 al 30. Muy bien. Jesús describe a su verdadera familia. Mateo 12, 46, 50. Sinóptico. Marcos Muy 3, bien. 31 al 35 y Lucas 8 del 19 al 21. Muy bien. Siguiente acontecimiento, Jesús narra la parábola del sembrador. Sinóptico, está en los 3 evangelios. Muy bien. Mateo 13, 1 al 9. Sinóptico. Marcos del 4, 1 al 9 y Lucas 8 del 4 al 8. Luego viene el siguiente acontecimiento, Jesús explica la parábola del sembrador. También lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas. Jesús narra la parábola del crecimiento de la semilla. Esto sí no es un acontecimiento sinóptico, solamente lo encontramos en Marcos 4, 26 al 29. Jesús narra la parábola de la cizaña. Mateo únicamente 13, en el libro de Mateo. 24:30, 13, 24:30. Jesús narra la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13 del Encontramos 31 al 32. en los 2 evangelios. Marcos 4 del 30 al 34. Jesús narra la parábola de la levadura, únicamente en Mateo 13, 33, 35. Jesús explica la parábola de la cizaña, únicamente en Mateo 13, 36, 43. Jesús narra la parábola del tesoro escondido, únicamente en Mateo 13, 44. Jesús narra la parábola del mercader de perlas. ¿Dónde lo encontramos? Mateo 13 del 45 al 46. Muy bien. Jesús narra la parábola de la red. Mateo 13, 47, 52. Jesús calma la tempestad. Mateo. Está en los 3 evangelios sinópticos, ¿no? En los 3 evangelios sinópticos, ¿no? Mateo 8, 23 al 27. Marcos, Lucas 4, 35 al 41. Y Lucas 8, 22 al 25. Jesús lanza a los demonios a un hato de cerdo. También es sinóptico también. Está en Mateo 8, 28 al 34, Marcos del 5 del 1 al 20 y Lucas del 8, capítulo 8, 26 al 39. Muy bien. A ver, ¿cómo sucede este hecho? Jesús lanza a los demonios a un hato de cerdo. ¿Cómo sucede este hecho? Galareno, pastor. ¿Alguien puede contar, narrar esa historia? Ganareno, el endemoniado de Ganareno. Muy bien, el endemoniado de Ganareno, ¿no? Galareno. Galareno, ¿no? Jesús liberta a estos endemoniados y los demonios se van a un hato de cerdo. Entonces la gente prefiere a sus cerdos y bota a Jesús de la ciudad. Jesús sana a una mujer de flujo de sangre y resucita a una niña.
Sinóptico. Un acontecimiento también muy predicado en las iglesias, ¿no? Acerca de la sanidad. La sanidad por la fe. A una niña. 9, 18, 26, Marcos 5, 21 al 43 y Lucas 8, 40. Acá es 40 al 50, y hermanos, no es 4056, es 40 al 56. 56. Jesús sana a ciegos y a un mudo. Mateo Lo 9 del encontramos 27 al 34. únicamente en Mateo 27 al 34. Vamos al siguiente cuadro. Acontecimiento. La gente de Nazaret no quiere creer. A ver qué títulos está en su Biblia acerca de este acontecimiento. ¿Qué dicen sus Biblias? Capítulo 13, 53, 58. A ver, Y Marcos 6, del 1 al 6. Mateo 13. Mateo 13, del 53 al 58. Aconteció que cuando ¿Cuál es terminó el título ahí? Jesús en Nazaret. El título, Jesús de Nazaret, ¿no? Y esa historia narra de que la gente de Nazaret no quiere creer, ¿no? Muy bien. El siguiente acontecimiento es Jesús urge a los discípulos a orar por los obreros. 9, del 35 al 38. A ver, ¿lo pueden ubicar? ¿Cuál es el título ahí en esa cita bíblico? 9, 35 al 38. La mies La es mies es mucha. 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 Muy bien, la mies es mucha, ¿no? Entonces ahí Jesús está urgiendo a los discípulos a orar, ¿no? El 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su viña, ¿no? Entonces los está instando a los obreros, a los discípulos a orar por los obreros. Luego viene Jesús envía a sus 12 discípulos, que también lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos, ¿no? Del 10, del 1 al 15, del 6, Marcos 6, del 7 al 13 y Lucas 9, del 1 al 6. Jesús prepara a los discípulos para la persecución. Mateo 10. A ver, busquemos. ¿Cuál es el título ahí en sus Biblias? Mateo Persecuciones 10. venideras. Muy bien, persecuciones venideras. Entonces, para esas persecuciones venideras, Jesús está preparando a sus discípulos. Herodes mata a Juan el Bautista. También es en los evangelios sinópticos. Sinóptico, ¿no? El 14, Del 1 al Mateo 12. 14, del 1 al 12. Marcos 6, 14, 29 y Lucas 9, del 7 al 9. 9. Muy bien. Jesús alimenta 5,000. También sinóptico. También es sinóptico y también lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan 6, del 1 al 15, ¿no? Lucas 9, 10, 17, Marcos 6, 30 al 44 y Mateo 14, 13 al 21. Jesús camina sobre el agua. Lo encontramos en Mateo, Marcos y también lo encontramos en Juan. En el Evangelio de San Juan. ¿Ya? Jesús sana a todo aquel que le toca. A ver, ¿cuál es el título en el 14:34? Mateo 14. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Muy bien, entonces el tema de esa historia es que Jesús sana a todo aquel que le toca. Jesús es el verdadero pan del cielo. Lo encontramos en San Juan 6, 22 al 40. Los judíos no aceptan que Jesús haya venido del cielo. ¿Cuál es el tema en San Juan 6, 41? Juan 6, 41. ...6:41 al 59.
Hay un solo título, pastor, Jesús, el pan de vida. Hay un solo título, ¿no? Entonces, desde el 41 hasta el 59 comienza también esta escena, ¿no? Los Yo soy judíos el no pan de aceptan. vida. ¿Cómo comienza el 41? Yo soy el pan de vida. Y El decía, 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿no? Entonces, los judíos no aceptan que Jesús haya venido del cielo. Muy bien, seguimos. Muchos discípulos abandonan a Jesús. 6:60 al 71. A ver, ¿sí hay ese título? Palabras de vida eterna. Muy bien, palabras de vida eterna, ¿no? A ver, ¿alguien me puede narrar esa escena de su mente? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué le dicen a Jesús? Aquí se habían desanimado muchos, pastor, y también le dijo a sus discípulos, y Pedro fue quien le dijo, ¿no?, que en él solamente encontrarían palabras de vida eterna. Muy bien, ¿no? Mucha gente estaba retrocediendo. Entonces también Jesús, ¿no? Le dice, pues, si ustedes quieren, también váyanse. Y Pedro, ¿qué dijo? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Muy bien. Seguimos. Jesús habla de la pureza interior. Mateo 15 del 1 al 20 y Marcos 7 del 1 al 23. Marcos 7 del 1 al 23. ¿Cuál es el título ahí? Lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre, ¿no? Entonces ahí Jesús está hablando de la pureza interior. Jesús expulsa a un demonio de una niña. 15, 21. 28. Y Marcos 7, 24 al 30. ¿Cuál es el título ahí? La fe de la mujer cananea. Muy bien, la fe de la mujer cananea, ¿no? Entonces Jesús expulsa a un demonio de una niña. Lo encontramos en Mateo y también en Marcos. Jesús sana a mucha gente. Mateo 15, Mateo 15. 29. Muy bien. ¿Y Marcos? 7, 31 y 27. 7, 31. Jesús alimenta a 4,000. Mateo 15 del Jesús 32. alimenta a 4,000, ¿no? La primera alimentación, ¿a cuántos fue? 5,000. 5,000. Ahora es 4,000. Muy bien, sin contar niños ni a las mujeres, ¿no? Puro hombres. Seguimos con el siguiente cuadro. Los líderes piden una señal. 10, Mateo 16, del 1 al 4. ¿Cuál es el título ahí en sus Biblias? 16. La demanda de una señal. Muy bien, la demanda de una señal. ¿Cuál era la única señal que iba a dar el Señor? No daré más una señal, dice, ¿no? La que tuvieron de Jonás. Derribad este templo que en 3 días lo levantaré, ¿no? Jesús advierte contra las falsas enseñanzas, 16 del 5 al 12. 16 del 5 al 12. Levadura de los fariseos. Jesús restaura la vista de un ciego. ¿Dónde lo encontramos? En Marcos 8, 22 al 26. Ajá. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Sinóptico, ¿no? Un tema muy importante que se encuentra en los 3 evangelios, ¿no? En los evangelios sinópticos. Jesús predica su muerte por primera vez. También sinóptico. También sinóptico. Mateo 16, 21 al 28, Marcos 8, 31 del 9 hasta el capítulo 9, versículo 1,
y viene Lucas 9, 21 al 27. La transfiguración de Jesús también lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos y en sus respectivos capítulos y versículos. Jesús sana a un muchacho endemoniado. También sinóptico. No. Mateo También 17, sinóptico. Mateo, Marcos y Lucas. Marcos 9 y Lucas 9. Muy bien. Pero nada. Jesús predice su muerte por segunda vez. También sinóptico. También lo encontramos en el Evangelio sinóptico. Pedro encuentra una moneda en la boca de un pez, únicamente en el Mateo. Mateo. 17, Evangelio 24. de Mateo. A ver. Los discípulos discuten sobre quién sería el más grande. Sinóptico. Sinóptico, ¿no? En el Evangelio sinópticos, en los 3 evangelios se encuentra este tema. Los discípulos prohíben a otros usar el nombre de Jesús. Lo encontramos en Marcos y también en Lucas. el Evangelio de Lucas. Jesús prohibiendo el sectarismo a sus discípulos. Jesús advierte sobre la tentación. Mateo. Lo encontramos en Mateo. No, en Marcos y Lucas. Los discípulos prohíben usar el nombre de Jesús. Jesús advierte sobre la tentación, lo encontramos en Mateo y en Marcos. ¿Ya? Mateo y Marcos. Jesús previene sobre el menospreciar a los demás. Mateo 18, Mateo. de 10 a 14. Jesús enseña cómo tratar a un creyente que ha pecado. A ver, 18 del 15 al 20. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Cuál es el tema ahí? 18. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Debe perdonar al hermano. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo se debe perdonar al hermano, no? Entonces Jesús enseña cómo se debe tratar al hermano. A ver. Ahí está ese famoso texto, ¿no? Donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí en medio estoy yo, ¿no? Entonces, está hablando cómo tratar a un creyente que ha pecado. Jesús narra la parábola del deudor injusto. Es un acontecimiento que lo encontramos solamente en el libro de Mateo 18, 21 al 35. No, es del 23, 23. Los 2 deudores. Del deudor injusto 18, 21 al 35, ¿no? Desde el 23 dice acá, pastor. 23. 23. Del 23 al Los 35. 2 deudores. Sí. Ya. Ya. Siguiente. Entonces hay que corregir eso, ¿ya? 23 al 35. Ahí ya. 60 grados, 90 grados, 120, 140. Seguimos avanzando. Siguiente acontecimiento. Los hermanos de Jesús lo ridiculizan. San Juan 7 del 1 al 9. ¿Cuál es el tema ahí en San Juan 7 del 1 al 9? Incredulidad de los hermanos de Jesús. Muy bien, incredulidad, ¿no? De los hermanos de Jesús. Jesús habla sobre el costo de seguirle. Mateo 8, 18 al 22. Lucas 9, 51 al 62. Jesús enseña abiertamente en el templo. Juan Solamente 7. lo encontramos en el Evangelio de Juan. 7. 10 al 31. Líderes religiosos intentan arrestar a Jesús. También Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 7. Jesús perdona a una mujer adúltera. También en Juan nomás. Capítulo 7 de Juan, versículo 53 hasta el capítulo 8, versículo 11. Jesús, la luz del mundo. También en capítulo 8. Solamente encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Jesús advierte sobre el juicio venidero. También solo en Juan. Únicamente en el libro de Juan.
Juan. Jesús habla de los verdaderos hijos de Dios. 8:32 al 47. A ver, vamos a ver el título en nuestras Biblias. 8:32. La verdad os hará libres. La verdad os hará libre. ¿No? Entonces el tema de esa narración es, ¿no? Jesús la luz del mundo. Jesús advierte sobre el juicio venidero. Jesús habla de los verdaderos hijos de Dios. Jesús declara que Él es el eterno. ¿Dónde lo encontramos? 8:48 al 59. 8:48 al 59. Muy bien. Jesús envía a 70 mensajeros. Lucas 10 del 1 al 16. Muy bien. Los 70 mensajeros regresan. 10, 17 al 24 en el Evangelio de Lucas, ¿no? Estos 70 discípulos o estos 70 mensajeros solamente lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Jesús narra la parábola del buen samaritano únicamente en Lucas, ¿no? Jesús visita a María y a Marta. Lucas 10, 38 al 42. Jesús habla a sus discípulos acerca de la oración. Lucas 11 del 1 al 13. Jesús responde a acusaciones hostiles. Lucas 11 del 14 al 28. Muy bien. Siguiente cuadro. Jesús advierte contra la incredulidad. Lucas 11, 29 al 32. Jesús habla de la luz interior, únicamente en Lucas también, 11, 33 al 36. Jesús critica a los líderes religiosos. Jesús se ocupa de la hipocresía, Lucas. Jesús narra la parábola del rico insensato, Lucas 12 del 13 al 21. Jesús advierte acerca de las preocupaciones, Lucas 12, 22 al 34. Jesús aconseja prepararse para su venida, Lucas 12, 35 al 48. Jesús previene acerca de las divisiones futuras, Lucas 12, 49 al 53. A ver, ¿cuál es el título ahí en Lucas? 12, Jesús causa división. 12, 49. 12, Jesús causa división, ¿no? Sí. Entonces Jesús causa división. Ya, muy bien. Jesús previene acerca de las divisiones futuras. Jesús advierte sobre las crisis futuras. 12, 54 al 59. ¿Cuál es el título en 12, 54? ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Muy bien. Jesús llama a la gente al arrepentimiento. Lucas 13. Del 1 al 9. Del 1 al 9. ¿Cuál es el título en Lucas 13? Arrepentiros o perecéis. Muy bien. Arrepiéntanse o van a perecer. Jesús sana a una mujer encorvada. Lucas 13 del 10 al 17. Jesús enseña acerca del reino de Dios. Lucas 13, 10 al 17. No. 18, 21. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Evangelio de San Juan. 9, 1 al 12. Líderes religiosos interrogan al hombre ciego. Juan 9 del 13 al 34. Jesús habla de la ceguera espiritual. También en Juan 9, 35 al 41. Jesús, el buen pastor. Juan 10 del 1 al 21. Siguiente cuadro. Líderes religiosos asedian a Jesús en el templo. Evangelio de San Juan. 10 del 22 al 42. Jesús enseña acerca de la entrada del reino.
únicamente en Lucas, Lucas. 13, 22 al 30. Jesús llora por Jerusalén. Lucas 13, 31 al 35. Jesús sana a un hombre hidrópico. Hidrópico. 14, Del 1 al 6. del 1 al 6. Jesús enseña sobre los que buscan honor. 14, 7. 14, del 7 al 14. Lucas. Jesús narra la parábola de la gran fiesta. Lucas 14, 15 al 24. Jesús habla del costo de ser discípulo. 14, del 25 al 35. Jesús narra la parábola de la oveja perdida. Capítulo 15, del 1 al Lucas 7. 15, del 1 al 7. Jesús narra la parábola de la moneda perdida. 15, del 8 al 10. Jesús narra la parábola del hijo pródigo. Del 15, capítulo 15, del 11 al 32. Jesús narra la parábola del mayordomo infiel. 16, del 1 al 18. Jesús habla del rico y el mendigo. 16, 19 al 31. Jesús habla del perdón y la fe. Lucas 17, del 1 al 10. 17, 1 al 10. Lázaro cae enfermo y muere. Juan. Lo encontramos 11, del 1 al 16. únicamente en el Evangelio de San Juan. Jesús consuela a María y a Marta. También en Juan 11, del 17 al 32. Jesús resucita a Lázaro. Solo en Juan 11, 38 al 44. Muy bien. Siguiente cuadro. Líderes religiosos planean dar muerte a Jesús. Juan 11, 45 al 57. Jesús sana a los 10 leprosos. Encontramos en Lucas. Jesús enseña acerca de la venida del reino de Dios. Únicamente en el Evangelio de Lucas. Jesús narra la parábola de la viuda persistente. Únicamente en Lucas. Jesús narra la parábola de los 2 hombres que oran. Lucas. Jesús enseña acerca del matrimonio y del divorcio. Mateo, Encontramos en Mateo y en el Evangelio de Lucas, de Marcos. Jesús bendice a unos niños. Evangelio sinóptico. Sinóptico. El Evangelio es un evangelio, lo encontramos en los 3 evangelios, ¿no? Evangelios sinópticos. Jesús habla al joven rico, también de la misma manera. Jesús narra la parábola de los obreros de la viña. Mateo 20, Jesús predice su muerte por 3ª vez. Sinóptico. Ya lo encontramos también en los 3 evangelios, ¿no? Jesús enseña acerca del servicio a otros. En los 2 evangelios, Mateo y Marcos, en sus respectivos capítulos y versículos. Jesús sana a un mendigo ciego. Lo encontramos en los 3 evangelios, ¿no? Evangelio sinóptico. Jesús lleva la salvación a la casa de Zaqueo, únicamente en el Evangelio de Lucas. Jesús narra la parábola de las 10 minas, únicamente en Lucas. 19, 11. Una mujer unge a Jesús con perfume. Encontramos en Mateo, en Marcos y en el Evangelio de San Juan. Jesús entra a Jerusalén en un pollino. Lo encontramos prácticamente en los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, que son sinópticos, y también en el Evangelio de San Juan. Jesús purifica el templo otra vez. Lo encontramos en los 3 evangelios. Jesús explica por qué tiene que morir. Evangelio de San Juan. La mayoría de la gente cree en Jesús, en el Evangelio de San Juan. Jesús resume su mensaje en el Evangelio de San Juan. Jesús dice a sus discípulos que pueden orar por cualquier cosa. En Mateo y Marcos. Entonces lo encontramos en los 2 evangelios, Mateo y Marcos.
Líderes religiosos desafían la autoridad de Jesús. Lo También encontramos sinóptico. en los 3 evangelios sinópticos. Sinópticos. Jesús narra las parábolas de los 2 hijos únicamente en Mateo. Mateo. Jesús narra la parábola de los labradores malvados. Lo También. encontramos en los 3 evangelios. Sinópticos. Jesús narra la parábola del banquete de boda. Mateo. Encontramos en Mateo. Líderes religiosos interrogan a Jesús sobre el pago de impuestos. También lo encontramos en los 3 evangelios, evangelios sinópticos. Líderes religiosos interrogan a Jesús sobre la resurrección. También sinópticos. Los 3 evangelios sinópticos. Líderes interrogan a Jesús sobre el gran mandamiento. Mateo Lo y encontramos Marcos. en Mateo y en Marcos. Líderes religiosos no pueden responder una pregunta a Jesús. También Lo los encontramos evangelios sinópticos. en los 3 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Jesús previene en cuanto a los líderes religiosos. También De sinópticos. la misma manera también lo encontramos en los 3 evangelios. Jesús condena a los líderes religiosos únicamente en el evangelio de Mateo. El último cuadro en cuanto a su ministerio y mensaje de Jesús. Jesús llora por Jerusalén. Mateo. Únicamente lo encontramos en Mateo. Una viuda pobre da todo lo que tiene. Marcos y Lucas. Encontramos en el evangelio de Marcos y Lucas. Jesús habla del futuro. También sinóptico. Los evangelios sinópticos. Encontramos en los 3 evangelios. Jesús habla sobre su regreso. En los 3 evangelios. En los 3 evangelios. Jesús habla sobre la necesidad de velar. También También los 3 está en los 3 evangelios. evangelios. Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes. Solo en Mateo. Mateo. Jesús narra la parábola del dinero prestado. También Mateo. Mateo. Y Jesús habla sobre el juicio final. Final, Mateo. Mateo 25 al 46. 31 al 46. Viene el siguiente cuadro que habla acerca de la muerte y resurrección del Señor. Líderes religiosos planean matar a Jesús. Lo encontramos en los 3 evangelios. Sinópticos. Jesús ofrece traicionar a Jesús. Judas ofrece traicionar a Jesús. También lo encontramos en los 3 evangelios. Los discípulos se preparan para la Pascua. Lo encontramos también en los 3 evangelios. Sino Jesús lava los pies de los discípulos únicamente en el evangelio de Juan. Jesús y los discípulos celebran la última cena. Lo encontramos en los 4 evangelios. En los 3 evangelios sinópticos y en el evangelio de San Juan. Jesús predice la negación de Pedro. Lo encontramos únicamente en Lucas. Jesús es el camino al Padre. Jesús promete la vida eterna, la venida del Espíritu Santo. Jesús enseña sobre la vid y los pámpanos. Jesús previene acerca del aborrecimiento del mundo. Jesús enseña sobre el Espíritu Santo. Jesús enseña a usar su nombre en la oración. Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por sus discípulos, por sí mismo, y luego viene Jesús ora por sus discípulos. Todos estos acontecimientos lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Continuamos. Jesús ora por sus futuros creyentes, únicamente en el Evangelio de San Juan. Jesús predica otra vez la negación de Pedro. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Marcos. Jesús agoniza en Getsemaní. Lo encontramos en el Evangelio sinóptico, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús es traicionado y arrestado. Lo encontramos en los 4 evangelios. En los evangelios sinópticos y en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan. Anás interroga a Jesús únicamente en el Evangelio de San Juan. Caifás interroga a Jesús. Mateo y Marcos. Pedro niega conocer a Jesús. Lo encontramos en los 4 evangelios, en el Evangelio sinóptico y también en el Evangelio de San Juan. El concilio de líderes religiosos condenan a Jesús. Lo encontramos en los 3 evangelios. Judas se ahorca únicamente en el Evangelio de Mateo. Pilato juzga a Jesús. Encontramos en los 4 evangelios, sinóptico y el Evangelio de San Juan. Herodes juzga a Jesús.
Lo encontramos en Lucas. Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Únicamente, perdón, lo encontramos en los tres evangelios y también en el evangelio de San Juan. Juan. Soldados romanos se burlan de Jesús. Mateo y Marcos. Encontramos en Mateo y en el evangelio de Marcos. Llevan a Jesús para ser crucificado. 3 evangelios y en San Juan. En San Lo Juan. encontramos en los 3 evangelios. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ya. Jesús es puesto en la cruz y crucificado. Encontramos en los 4 evangelios, ¿ya? En el evangelio sinóptico y en el evangelio de San Juan. San Juan. Doctor, ¿lo puede agrandar, por favor? Y viene el último cuadro. Pero agrándalo, por favor. El último cuadro, Ahí está. Jesús muere en la cruz. Lo encontramos en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son evangelios sinópticos, y también en el libro de San Juan. en el evangelio de San Juan. Ponen a Jesús en la tumba. También lo encontramos en los 4 evangelios sinópticos y el evangelio de San Juan. Apostan guardias en la tumba. Solo en Mateo. Únicamente en Mateo. Jesús resucita entre los muertos. Los 3 evangelios y en el evangelio de San Juan. Muy bien. Jesús aparece a María Magdalena. En Marcos y en San Marcos y evangelio de San Juan. Jesús aparece a las mujeres. Juan. Solo en Mateo. En Mateo. Únicamente en el evangelio de Mateo. Líderes religiosos sobornan a los guardias. También solo en Mateo. Jesús aparece a 2 que viajan a Emaús. En Marcos y en Estamos Lucas. en Marcos y Lucas. también lo encontramos en el evangelio de Lucas, un poco más detallado, ¿no? Jesús aparece a sus discípulos. En Lucas. Lo y encontramos en San Lucas Juan. y también en el evangelio de San Juan. Jesús aparece a Tomás únicamente en el evangelio de Marcos y también en el evangelio de San Juan. Jesús aparece a 7 discípulos. El evangelio de San Solo Juan. Juan 21, del 1 al 14. Jesús desafía a Pedro. También solo El evangelio de en San Juan. Juan, el 21 Jesús al presenta la gran comisión. Solo en Mateo y Marcos. Mateo y Marcos. Mateo y Marcos, ¿no? Jesús aparece a sus discípulos en Jerusalén. Solo en Lucas. Únicamente lo encontramos en el evangelio de Lucas. Y por último, Jesús asciende al cielo. Solo en Lo Marcos. encontramos en Marcos y también en el evangelio de Lucas, del 24 al 53. Entonces, si nos podemos dar cuenta, podemos ver la armonía del mensaje en los 4 evangelios. No hay ningún error, no hay ninguna contradicción. Entonces podemos ver todos los acontecimientos de una manera cronológica en los 4 evangelios. Muy bien. Hasta aquí, hermanos, culminamos con nuestra clase de libros evangelios. Ahí tienen libros a ustedes que les he enviado. Pónganse a leer, si tienen un poco de tiempo, a leer, a repasar, y hay muchos libros más en cuanto a los evangelios, ¿no? Entonces es muy importante profundizar nuestro conocimiento que nos dan en el seminario, hermanos. Entonces es responsabilidad de cada uno de ustedes poder profundizar en su conocimiento en cuanto a los evangelios. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahí, pastor, en el cuadro faltó
agregar también la elección de los discípulos, también estaba en Mateo, pastor, solamente estaba escrito Marcos y Lucas. Acerca de la elección de los discípulos, Sí, no había en el cuadro. Tal vez estaba con otro tema. elección de los discípulos. Claro, acá en Mateo dice elección de los 12 apóstoles. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hermanos, para la próxima semana vamos a dar examen, ¿ya? El examen va a consistir, o las preguntas van a ser en cuanto al Evangelio y también evangelios sinópticos, conceptos de evangelios sinópticos, en cuanto a los evangelios también, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ya? Y vamos a ver ahí el contexto de los evangelios, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver también su trasfondo, su estructura y temas principales. Ya, repasen bastante, el examen va a estar de acuerdo a las diapositivas que se ha compartido. Entonces el examen va a estar basado en la diapositiva. Hermanos, estudiemos bastante y también al menos traten de memorizar algún tema que pueda estar en los 3 evangelios sinópticos, ¿ya? Como hoy hemos visto el cuadro comparativo, ¿no?, de la armonía de los evangelios. Entonces hay varios temas que están en los 3 evangelios, ¿no? Se repiten en los evangelios sinópticos. ¿Ya? Al menos dos o tres hay que conocer, hay que grabarnos 2 o 3 títulos que puedan estar en los 3 evangelios sinópticos. Hermanos, entonces estudiemos. Y con respecto a nuestros hermanos que no han presentado sus tareas, prácticamente hay muchos que no han presentado hasta el día de hoy sus tareas. No sé qué dicen los que están aquí presentes, ¿no? Ya cada uno de ustedes es consciente que hasta el día de hoy no han presentado ninguna tarea. Entonces, ¿cuál es esa dificultad por la cual no han presentado sus tareas? Felicitar también a nuestros hermanos que puntualmente han presentado sus tareas, tienen sus 4 tareas, 5 tareas hasta el día de hoy, ¿no?, completas. Algunos han presentado en su tiempo, otros han presentado después de su tiempo, Pastor, pero hermano, tienen su... Pastor, dice el hermano José Luis, le ha votado, dice, por favor, no puede ingresar. Ah, sí, ya lo acepté, hermana. Ya, pastor. Ya, hermanos, a ver, conscientemente hay algunos de ustedes que están debiendo toda la tarea. Traten de comunicarse con mi persona para ver la manera de cómo evaluarlos o darle la oportunidad en cuanto a sus tareas. Recuerden que la otra semana ya se está terminando este curso y me imagino que dentro de esa semana hay que presentar también las notas al seminario. O cuánto tiempo de plazo va a dar para presentar las notas al seminario, ¿no?
las notas de cada uno de ustedes. Y hay hermanos que pues no han presentado hasta el día de hoy ningún examen, ninguna tarea. Aún sacándose 20 en el examen, yo veo que pastor. todavía van a... Pastor Gabriel, Sí, me imagino que el mismo jueves de la próxima semana que vamos a tener el examen, me imagino que también va a ser el culto de clausura. me imagino, creo que sí, no lo sé. Entonces, hermanos, sus tareitas. Traten de comunicarse con mi persona para ver cómo hacemos esas tareas, ¿ya? Cómo solucionamos ese vacío que hay en sus registros. Pastor, Sí, yo solo tengo 2 tareas pendientes, pastor, que me faltan. sí, hermano, usted tiene 2 tareas pendientes, ¿no? Evangelio de Lucas y Juan, ¿ya? Sí, que en estos días ya lo va a enviar. Pastor. Esta semana no hay nada de tarea, entonces traten de estudiar para el examen y también avanzar con sus tareas. Los que todavía no han presentado ninguno. Doctor, ¿ha dicho cómo va a ser el examen? Porque ¿Alguna pregunta? me desconecté porque mi batería está mal. ¿Ha dicho algo del examen? Sí, hermano. Estudien los 4 evangelios, ¿ya? En cuanto a su trasfondo, en su contenido y también en sus mensajes, ¿ya? Y también conceptos de los evangelios, evangelios sinópticos. El examen vamos a evaluar de una manera no tradicional, no les voy a mandar una hoja o para que impriman ustedes, sino que van a sacar su hojita de su cuaderno y ahí les voy a dictar las preguntas y ustedes van a resolver. Luego me van a tomar foto de lo que han resuelto y me van a enviar al WhatsApp para revisarlos. Pastor, a los que tenemos impresora, ¿nos podría mandar también el archivo para imprimirlo ahí mismo? No, hermanos. Negativo. Solamente va a ser hojas donde ustedes van a escribir en mano, ¿ya? Con su lapicero. Para marcar, pastor, para marcar, más fácil. No he visto a mano. Para marcar alzada. verdadero y falso, ¿no? Objetivos. Claro, pastor, fácil. ¿Para qué complicarnos la vida, pastor? Ya nos quieres complicar. Misericordia, pastor. Hay que cantar el Salmo, misericordia y juicio cantaré. Muy bien, hermanos, estudien. Va a estar muy fácil el examen. Y por favor, ahí sí les voy a pedir su cámara encendida, ¿ya? Los que están manejando pararán un momentito ahí para resolver su examen. Listo, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a terminar ya nuestras clases de esta semana de fecha 16 de diciembre. Traten de sacar buena nota en el examen para que tengan y celebren una bonita Navidad y un venturoso año nuevo. Voy a pedir a nuestro hermano Pablo que pueda orar para terminar. Sí, pastor. Señor Padre Todopoderoso, gracias Señor, gracias Padre Celestial por este precioso día que tú nos das. Señor, te pido que, gracias Señor por el conocimiento que nos dio el pastor y también Señor, te pido que próxima semana estudiemos Señor para poder aplicar todos nuestros conocimientos en este examen que hemos aprendido, Padre Santo. De igual manera, te pido por todos tus hijos que están conectados por intermedio de esta plataforma, Señor, ayúdales, bendíceles a cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Todo esto te lo pido en tu dulce y precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Que el Señor los bendiga.